En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11. Yo le doy la bienvenida a usted a su programa y lo felicito por su perseverancia, por el deseo continuo de escuchar y estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy pues continuamos en el capítulo 11 del libro de Lucas. Hablábamos desde el versículo 1 hasta el versículo 13 sobre la lección que Jesús enseñó a sus discípulos cuando ellos solicitaron de él que les enseñase a orar. No porque ellos no supieran orar, sino que veían en el Señor una forma muy especial de orar. El hecho de que el Señor siempre oraba, tenía ese hábito profundamente arraigado, y además de eso veían el tiempo que el Señor utilizaba en la oración. Oraba horas, muy entrada la noche, y también horas por la madrugada. Y en algunas ocasiones el Señor oraba toda la noche. Esta forma de orar de Jesús, esta rutina, esta perseverancia que Jesús tenía en la oración, los había impresionado a los discípulos. Por eso dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces enseñó a orar a sus discípulos. Les enseñó también las lecciones básicas sobre la oración. Les enseñó qué es lo que tenían que decir, es decir, qué es lo que teníamos nosotros que expresar. Eso se encuentra en lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro que estás en los cielos. Allí hay un listado de las cosas prioritarias y hay ahí una forma de orar de una manera secuencial. Se da énfasis en la persona de Dios que debe de ser santificado. Se enseña de que debemos de orar para que la voluntad del Señor se haga y para que su reino se establezca en la tierra y también en nuestros corazones. Después se pasa a orar por las necesidades meramente humanas, las necesidades físicas, porque el Señor dijo: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Luego se pasa también a orar por las necesidades espirituales, cuando el Señor enseña que una de las necesidades básicas espirituales que necesitamos que sea resuelta en nuestra vida y que se nos conceda, es que debemos de orar continuamente todos los días para que nuestros pecados sean perdonados. Y además de eso, debemos de orar para todas las necesidades espirituales, que Dios nos dé discernimiento de su voluntad, sabiduría para entender y comprender su palabra y todo aquello que implica el crecimiento espiritual del creyente. También necesitamos el auxilio de Dios, la protección de Dios. Por eso es que el Señor incluye en la oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, incluye la protección. No nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. El maligno, Satanás, nos ataca todos los días de nuestra vida y debemos de orar para que el Señor nos guarde, nos proteja y nos dé sabiduría para no
para no caer en las tentaciones que provienen del mundo, provienen de Satanás y que provienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y también debemos de orar para que Dios nos dé la capacidad de tener un espíritu perdonador. Él dice que todos los días debemos de pedir para que Dios perdone nuestros pecados, pero eso implica una responsabilidad de parte de nosotros. Si estamos pidiendo para que Dios perdone los pecados nuestros que cometemos diariamente, también debemos de estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que pecan contra nosotros. Ahora vamos a seguir adelante en el estudio del capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 14 en adelante, donde se nos narra, Lucas nos narra lo que Jesús estaba haciendo. Capítulo 11, verso 14 del libro o del Evangelio según San Lucas. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Y el Señor concluye su argumento de esta manera. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí encontramos a Jesús en pleno ministerio. La verdad es que desde que comenzó su ministerio, el Señor no se detuvo. Todos los días enseñaba, predicaba, todos los días salía de misión, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea y de ciudad en ciudad predicaba el Evangelio del Reino. El Señor ejerció su ministerio como de 3 a 3 años y medio, pero su actividad y su ministerio era muy intenso. Él era muy activo. Él no perdía el tiempo. Él dedicó todos los días a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y el Señor en cualquier parte que llegaba, allí el Señor predicaba, aconsejaba, enseñaba, respondía preguntas que le hacía la gente y además el Señor, cuando había oposición de los demonios, expulsaba con su palabra y con su autoridad o poder los demonios y los demonios salían de las personas.
Esa era la actividad casi diaria del Señor. Además que el Señor tenía que enfrentar la oposición de la élite religiosa que repudiaba al Señor y que no quería reconocer que el Señor era el Mesías, el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Así que el Señor estaba allí en este lugar expulsando demonios. Y el texto nos dice que Jesús expulsó a un demonio mudo. La persona que estaba poseída por este demonio no podía hablar. Es probable que el demonio no podía hablar, o mucho más probable que el demonio había dañado en el cerebro de esta persona la facultad, el área del cerebro que es para el habla. El asunto es que la persona era muda y estaba poseída de un demonio mudo. Y el Señor expulsó a este demonio y la persona fue sanada. La persona comenzó a hablar. El Señor siempre dio grandes evidencias irrefutables de su divinidad y de su mesiasgo. Él predicaba, echaba fuera demonios, hacía milagros creativos, resucitaba los muertos, predicaba con grande sabiduría y llevaba una vida impecable. Todas estas manifestaciones de la vida de Cristo y su ministerio hablaban de su divinidad y que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre a este mundo. Pero la oposición y la terquedad de los que lo habían ya rechazado en su mente y en su corazón, no querían aceptar esas evidencias y pruebas que el Espíritu Santo, que estaba en la persona de Cristo, testificaba de que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que era el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Entonces, aunque la evidencia era clara y como en ellos había un corazón malo y perverso, y odiaban al Señor y lo rechazaban, así que ellos no quisieron aceptar estas evidencias irrefutables que el Espíritu Santo testificaba de Jesucristo, porque el Espíritu Santo justificaba la vida y el ministerio de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Entonces decían, no, nos damos cuenta ciertamente que Jesús echa fuera demonios. Aún los demonios daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. Así que ellos rechazaron hasta el testimonio de los demonios que declaraban diciendo, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo. Contra toda evidencia y contra toda lógica, ellos no quisieron aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dijeron, aunque no podían de ninguna manera desmentir el hecho de que las personas quedaban liberadas de los demonios, entonces ellos achacaron esta liberación aduciendo que la fuente de este poder liberador provenía de Satanás. Y decían,
no lo echa por el poder de Dios, sino por el poder de los demonios, diciendo que Jesús era un instrumento de Satanás y que tenía el poder de Satanás para echar fuera a los demonios. Otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Entonces Jesús habló, los instruyó, les enseñó de que su argumento era a todas luces equivocado. Entonces el Señor les habló y les dijo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Porque ciertamente si hay un ejército, si hay un gobierno, un reino o una nación que pelea contra sí mismo, se autodestruye. Entonces el Señor dijo a la gente, si Satanás está dividido contra sí mismo, entonces ¿cómo es que hasta ahora su reino permanece? Entonces el Señor está hablándoles y está diciendo que el razonamiento de ellos es ilógico. Si ciertamente Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino ha llegado a su fin, es desolado, se está autodestruyendo. El razonamiento de Jesús es muy, pero muy acertado y lógico. Entonces el Señor dice, vosotros decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo, dice Jesús, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, la expresión dedo aquí quiere decir, si yo, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera los demonios, entonces esto es una manifestación, una prueba irrefutable de que el reino de Dios ha venido a esta tierra y que Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, aquí el hombre fuerte armado aquí es una parábola que está contando el Señor, pero es una parábola para ratificar y explicar ciertamente que el reino de Dios ha llegado a este mundo. Ha llegado principalmente al pueblo de Israel. Ha llegado principalmente en la persona de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él dice que Él ha venido a la tierra y cuenta una parábola. Da una explicación de la manifestación de ese reino de Dios en la tierra, diciendo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor está diciendo que Él ha venido y que Él es el Mesías y que Él es el Rey que Dios ha establecido, que Él es el ungido de Dios. Y el hombre fuerte aquí representa a Satanás, que durante años y años y años, desde el principio, desde Génesis, desde que Satanás tentó a Adán y a Eva, Satanás ha tenido en paz todo lo que posee,
Pero llega un momento de la historia que Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo. Y que su Hijo toma forma humana. Y que Jesucristo se manifiesta como el Mesías, que ciertamente ha sido profetizado desde muchos siglos antes en las escrituras del Antiguo Testamento. Y él vino a vencer a ese hombre armado que tenía en paz todos sus bienes. Entonces Cristo viene y vence a Satanás. La evidencia de que él es más poderoso que el hombre fuerte que es Satanás es precisamente lo que Jesús manifestaba echando fuera los demonios. Con su palabra los demonios le obedecían, los demonios reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Vienes a juzgarnos? ¿Vienes a echarnos al abismo? Los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Mañana vamos a seguir hablando respecto al triunfo que Cristo tuvo en la cruz contra los poderes del maligno, que aquí es descrito como el hombre fuerte. Mañana lo espero en este estudio bíblico. Mientras tanto, obedezcamos al Señor, sometámonos a su autoridad y en el temor de Dios respetemos todo aquello que es sagrado y que implica la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.